Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, querida familia, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 24 de octubre. La lección se titula El espíritu de oración de Abraham. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea su santo nombre. Gracias. Gracias, Señor, porque nos deja la oración como medio para poder platicar con usted, contarle todas nuestras felicidades, angustias, problemas, proyectos, todo, Señor. Gracias porque a través de ella usted está tan cerca de nosotros para escucharnos. Gracias, Dios mío. Suplicamos sabiduría para estudiar esta lección, para aplicarla en nuestra vida y de esa manera manifestar su amor hacia los demás. Todo lo suplicamos sin merecerlo, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. El espíritu de oración de Abraham debe ser también el nuestro. Así como Abraham tenía un conocimiento personal del amor de Dios, debemos de tenerlo cada uno de nosotros hoy, para que así nuestra oración sea una oración de poder. Y como dice, la oración del justo, obrando eficazmente, tiene mucho poder. Ese es el propósito de estas lecciones, para que si no oramos, oremos. Si no conocemos personalmente el amor de Dios, que lo conozcamos y así podamos interceder de una manera eficaz por nuestro prójimo. En el libro de Génesis 18, del 23 al 32, ahí está la oración, la intercesión de Abraham por Sodoma. Recuerde, comenzó con 50 y así fue bajando hasta llegar a 10. Pero no habían ni 10. Había menos de 10. Y vemos, como nos dice en el libro de Santiago 5:16, cuando nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Luego dice: la oración eficaz del justo
puede mucho. ¿Qué encontramos aquí en este versículo de Santiago? Capítulo 5, versículo 16. Cuando nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué son las ofensas? Para con nuestro prójimo son las faltas que le hemos cometido. Contra Dios son pecados. Pecamos contra Dios, ofendemos a nuestro prójimo. Por eso nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Quiere decir esto que cuando cometemos una falta a nuestro prójimo, tenemos que pedirle perdón. Cuando el pecado ha sido un mal o injusticia hecho contra otra persona, recuerda que el Señor nos dijo: si traes tu ofrenda ante el altar, pero te acuerdas que tienes algo o alguien tiene contra ti, ve, deja tu ofrenda y ve primero. Arregla tu situación con él. Y luego ven y ofrece tu ofrenda. Así es de que, por eso nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, que estemos en paz con nuestro prójimo. Cuando hemos mentido a alguien, cuando hemos ofendido a alguien o hemos hecho tropezar y pecar a alguien, cuando se debe hacer alguna restitución de algo que yo extraje, cuando hemos cometido algún delito públicamente y se requiere también el perdón público, tenemos que hacerlo. Cuando hacemos algo que lastima al prójimo, tenemos que, como dice él, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Necesitamos eso. ¿Cómo estaban los apóstoles? Cuando antes de que el Señor Jesús ascendiese al cielo, no estaban bien entre ellos. Habían enojos, habían celos, habían envidias. Pero cuando estuvieron unánimes, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo vino sobre ellos. Así nosotros debemos de estar unánimes. Que no hayan rencillas, que no hayan esas cosas entre nosotros, sino que el verdadero amor de Dios nos una el uno con el otro. Por eso dice aquí: el diálogo entre Abraham y Dios es un tipo, una representación de la oración intercesora. ¿Qué es la oración? La oración es una plática que tengo con Dios, como a mi mejor amigo. Es hablarle, es abrirle mi corazón y expresarle todo lo que hay dentro de mí. Así es de que a eso nos invita este estudio, a que tengamos al Señor Jesús como a nuestro mejor amigo. Este capítulo, dice ahí la lección, capítulo 18, presenta a Abraham como un intercesor ante Dios por el pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes eran los de Sodoma y Gomorra? ¿Quiénes vivían allí? ¿Buenos cristianos? No.
gente perversa que vivía para satisfacer solamente los deseos de la carne. Pero sin embargo, Abraham intercedía, oraba por ellos, pedía por ellos. Él suplicaba, dice, por ellos. Él suplicaba en favor de ellos, es decir, actuaba en cierto modo como un tipo, un símbolo de Jesús como nuestro intercesor ante el Padre. Abraham es un tipo, dice, alguien que representa a Jesús. ¿Podemos nosotros ser ese tipo? Ese símbolo de interceder por otro. Nuestra misión de hoy únicamente tendrá éxito si avanzamos con este tipo de oración. El tipo de oración de intercesión. No pedir solo por nosotros, no tener oraciones egoístas, sino oraciones de intercesión, de pedir por los demás. Abraham había aprendido a amar a los habitantes de Sodoma y Gomorra y por las demás ciudades cercanas. Por eso su oración era honesta y sincera. Pedía por todos ellos. Por lo de él, yo creo que pedía muy poco. Pedía más por las necesidades de los demás. Vemos aquí, aunque Abraham ya había luchado contra algunos reyes, dice que habían derrotado a los reyes de Sodoma y Gomorra y que se habían llevado cautivo a la gente, y con ellos se llevaron a Lot y su gente. Dios le dio la victoria. Y vino el rey de Sodoma, Vera, vino al encuentro con Abraham. Vino al encuentro de él, que traía a toda esa gente. Y con él también venía Melquisedec. Y vemos que Vera le dice: dame a mi gente, quédate contigo todo lo demás. Pero Abraham no había ido a la batalla por ganar botines, animales o cualquier otra cosa, no. Él había ido por amor a las personas que habían sido llevadas cautivas. Él dijo: no, todo te pertenece, todo es tuyo. Toma, llévatelo. Solamente agarrarán las otras personas que me ayudaron. Abraham ejerció humildad y perseverancia en sus oraciones. Abraham mostró el amor hacia las almas que estaban a punto de perecer, que estaban a punto de ser llevadas cautivas para ser vendidas como esclavos. Abraham tuvo ese amor que fue en el nombre de Dios a rescatarlas. Así se nos manda a nosotros hoy. Id y predicad este evangelio del reino. Se nos manda. ¿Tenemos ese amor nosotros por las almas? Pero nos dice aquí, nuestra misión no puede ser exitosa sin oración. La oración intercesora es indispensable. Si no tenemos ese espíritu, nuestra misión
no tendrá éxito. Aquí hay 2 puntos que son muy importantes para cada uno de nosotros adventistas. A continuación, mire, aquí en la lección, subráyelos. Después de reunirnos con alguien, ya sea de un contacto, un estudio bíblico, después de dar un sermón o un estudio bíblico, ¿qué debemos hacer? Debemos orar por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Oramos nosotros por aquellas personas que fuimos a contactar. Seguimos orando por aquellas personas con las cuales estudiamos la fe de Jesús o cualquier otro estudio. O solamente nos acordamos el día en que tengo que ir a visitarlo, tengo que dar el estudio. Aquí se nos dice, debemos orar siempre por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Dios está atento a estas oraciones para tocar el corazón de la gente con la que nos hemos relacionado. Hemos sido nada más instrumentos, portavoces, pero es Él el que toca ese corazón. Es Él el que convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Por eso sigue diciéndonos, no son nuestras palabras ni nuestra elocuencia las que convertirán a nuestros amigos o conocidos. Es el Espíritu Santo. Por eso, en cualquier misión que estemos llevando a cabo, ¿qué debemos hacer? Debemos orar por cada persona de manera individual. Eso es nuestra oración que tenemos allá en secreto, en nuestra recámara. El lugar que usted haya escogido para tener ese encuentro diario con Dios, allí abra su corazón y cuéntele a Dios todo. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Luego nos dice que leamos Romanos 8:34. ¿Qué dice Romanos 8:34? ¿Quién es el que condenará? Es una pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Dice, intercede por nosotros. ¿Quién es el que condena? El enemigo, Satanás, sus agentes. Pero Cristo, Él no. Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Él es el que intercede. Él es el que está presto a escuchar nuestras súplicas por otros. Por eso dice en Hebreos 7:25, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un intercesor allá en el santuario celestial. Nosotros aquí en la tierra, nuestra misión es pedir por aquellos que están en oscuridad, por aquellos que tienen alguna enfermedad, mostrarles el amor de Dios
Y miren, muchas cosas que aprendemos si tenemos ese espíritu de oración. Escúchenlo, se lo voy a leer. Está en el espíritu de profecía. Vamos a estudiar el espíritu de oración de Abraham. ¿Están progresando ustedes en el conocimiento de la verdad? Es una pregunta. ¿Tienen una relación viviente con Cristo? Abraham la tuvo y conversó con los ángeles y les pudo pedir un favor. Nuestra fe y nuestra experiencia carecen del suficiente fervor. Espero que ninguno de ustedes se quede conforme simplemente porque cree en la verdad. Mientras haya un alma que salvar en el mundo, es necesario que acudan a la fuente de toda luz y todo poder para salvar a esas almas. A usted no les importa que su experiencia tenga un molde terrenal y mundano. Hay almas que se pueden salvar o perder y necesitan asimilar mucho más de Jesús en sus vidas, caracteres y experiencias. Puede ser de ayuda y bendición mutuas si son fieles donde están y si sienten que son representantes de Dios en la tierra. Eso está en Cada Día con Dios, página 93. Luego nos sigue diciendo: las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración y la instrucción de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración. Nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas. ¿Escuchó esto? Se lo recalco. Nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas, meramente para nuestro propio beneficio. Hemos de pedir para poder dar. El principio de la vida de Cristo debe de ser el principio de nuestra vida. La misma devoción, la misma abnegación, la misma sujeción a las declaraciones de la palabra de Dios que se manifestaron en Cristo deben verse en sus siervos. Nuestra misión en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos. Hemos de glorificar a Dios, cooperando con Él para salvar a los pecadores. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder comunicarlas a los demás. La capacidad de recibir es preservada únicamente impartiendo. ¿Entendió esa parte? Se la vuelvo a decir. La capacidad de recibir es preservada únicamente impartiendo. Si yo tengo las dos manos abiertas para recibir, pero no tengo la mano para poder dar a otro, llega el momento en que Dios ya no me da nada. ¿Por qué? Porque soy egoísta y solamente pido para mí. Debo de tener una mano extendida para con Dios y otra mano extendida hacia mi prójimo. Y de esa manera es como recibimos para poder dar. No podemos, dice, continuar recibiendo tesoros celestiales
sin comunicarlos a aquellos que nos rodean. No pensemos solamente en cosas materiales, también en las cosas espirituales. Muchas veces pedimos para nosotros nada más, pero no las compartimos. Entonces, la palabra de Dios se hace infructuosa y por eso ya no nos llega. Debemos de pedir para poder compartir con los demás. Eso dice en la palabra de vida del Gran Maestro, página 108. Cristo está ahora junto al altar del incienso, presentando las oraciones de aquellos que desean su ayuda. A las almas que se le vuelven a Él, a las almas que se vuelven a Él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas. Ningún hombre ni ángel malo pueden acusar a estas almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino-humana. Ellas están de pie junto al gran expiador del pecado, en la luz que procede del trono de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 522. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué nos enseña el estudio del día de hoy? Nos enseña que debemos tener el espíritu de Abraham, que es un tipo del espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador, quien pagó el precio de su redención. Debe conocerse el valor del ser humano. Al sentir por el mal un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada, Cristo manifestó por el pecador un amor que solo la bondad infinita podría concebir. En la agonía de la crucifixión, Él mismo, cargado con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por sus vilipendiadores y asesinos. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ese mismo espíritu es el que debemos manifestar nosotros hacia los demás. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nos quiso enseñar el Señor a través de la lección de hoy? Por lo menos un punto. Hay más, pero por lo menos un punto. Que en nuestras oraciones, que no sean oraciones egoístas, que pidamos solamente por nosotros, sino que pidamos por los demás. Y otro punto, que si usted manifiesta el amor de Dios, acuérdese siempre en sus oraciones a pedir por esa persona o esa familia a la cual usted visita. Le ha dado una revista, ha hecho un contacto misionero o está dando estudio bíblico. Téngalo en sus oraciones y el Espíritu de Dios hará su labor. Así que, como dice al final de esta lección, ¿qué nos dicen estos versículos que leímos de Romanos 8:34, Hebreos 7:25? ¿Qué nos dicen acerca de lo que Jesús hace hoy por nosotros? ¿Y cómo pueden esta verdad ayudarnos a entender mejor nuestra propia función como intercesores en favor de los demás? Recuerde que el Señor nos llamó a un real sacerdocio,
a pertenecer a una familia, a un pueblo santo, que Él adquirió con su sangre, para que nosotros ahora anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Espíritu de Dios sea el que reine en cada uno de nosotros, porque ese espíritu de oración que tuvo Abraham es la que debemos también tener cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.